Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 245 de Al Derecho y al Revés. Y hoy queremos ofrecerles algo distinto. En estos tiempos líquidos, al decir sabio de Zygmunt Bauman, donde las noticias prácticamente desaparecen de las tapas de los medios en el mismo momento en que aparecen, tratamos de hacernos pensar, ayudarnos a todos a reflexionar en profundidad con 3 entrevistas que consideramos sumamente valiosas. Lea Sahak, Diego Golombek y Carlos Damín. Marta, ¿querés hablarnos de ellos? Bueno, yo hablaría en primer lugar de Lea y además decirte que me parece fantástico esta idea que tuvimos en el equipo de poder parar en esta realidad tan acelerada, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y reflexionar o escuchar nuevamente a algunas personas que estuvieron con nosotros y nos hicieron en ese momento pensar, nos conmovieron y nos siguen acompañando hasta ahora. Y en relación a Lea Sahak, ¿qué decir de Lea y sus fresquísimos 95 años? Lea era una niña feliz, estaba por empezar la secundaria en Polonia y el 1 de septiembre de 1939 le cambió la vida. Fue una de las tantas personas que sufrió la pérdida de su familia, sufrió los campos de concentración y bueno, cuando terminó la guerra pudo renacer, pudo insertarse en Argentina, vivir, como ella dice, 2 vidas y seguir contando su testimonio para, de alguna manera, educar para la paz. Fíjate que de semejante experiencia pasamos a un Carlos Damín, quizás el más importante toxicólogo, especialista en toxicología de la Argentina, pero un hombre que no trabaja desde la teoría, sino desde la práctica, porque está al frente del Hospital Fernández y asumiendo diariamente la lucha contra uno de los males que más daño hace a esta sociedad moderna, como es, por ejemplo, en sus propias palabras, el alcohol y las drogas, pero en ese orden, primero el alcohol, y que nos trasladó esa experiencia con pensamientos muy concretos, muy directos de cómo enfrentar ese fenómeno, particularmente en los adolescentes, muy, muy jóvenes ya iniciados en esa tragedia del alcohol o de las drogas. Y cerramos el programa con Diego Golombek, posiblemente uno de los más importantes científicos que difunden ciencia, porque Diego tiene esas dos características: hace y difunde ciencia y la pone al alcance de la gente, al alcance del ciudadano común, del hombre y mujer de a pie, de una manera que realmente entusiasma, apasiona. Fue un programa que nos conmovió y nos motorizó a aprender cada vez más sobre ciencia y tecnología. Así que bueno, esta es una muy breve presentación. Cerrá la voz Bueno, porque... sí, yo quiero decir, Lea nos hizo, como decía hace unos minutos, emocionar y nos sigue acompañando desde su sabiduría, desde su conocimiento de la historia. Damín, nosotros lo habíamos llamado para que nos hablara del tema de la droga envenenada y dijo, sí, esto es muy grave, pero esto va a pasar, se va a descubrir, tienen que poner la mira en el alcoholismo de los chicos, las adicciones alcohólicas. Y Diego Golombek, que no sabíamos si era periodista, educador, neurocientífico, juntó todo eso y nos centró esencialmente en el tema de la educación, que es parte de la importancia de nuestro futuro, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, un programa muy completo, muy variado, para que lo disfruten, para que se entretengan, para que piensen, y para que entre todos sigamos poniendo pequeños granitos de arena en pro de un mundo mejor. Bueno, que lo disfruten. Está con nosotros una mujer
para mí maravillosa, extraordinaria, muy cálida, cuya presencia misma es un recuerdo permanente de valores como memoria y justicia. Lea Sajac de Noguera, a sus maravillosos 94 años, es un permanente compromiso, una muestra permanente de compromiso con estos valores profundos. Lea padeció el peor de los infiernos de la historia de la humanidad, como son los campos de exterminio del nazismo. Lea estuvo 2 años en Auschwitz, donde buena parte de su familia fue asesinada en las cámaras de gas desde prácticamente su llegada. Sobrevivió, hizo su vida, construyó su familia, sus hijos, sus nietos, y transmite un mensaje de paz, de alegría, de permanente renovación, de mirar siempre hacia adelante y de mantener siempre aquellos valores. Para nosotros es un enorme honor. Les pido disculpas porque verdaderamente me emociono al verla, me emociono al hablar con ella, cada vez que hemos hablado me ha pasado, y me emociono al presentarla. Marta, seguí vos. Bueno, yo continúo con tu emoción, que también hago mía, y quiero agregar sobre Lea algunas cosas que ella misma ha dicho sobre sí, que es agnóstica, que es una historiadora frustrada, que es una gran lectora, y yo agrego, es una gran escritora también, y después vamos a hablar de eso. Y además dice que le gustan las frases célebres. Yo tengo una frase para dedicarle, que no sé si es célebre, pero mira, Lea, hay personas que con el tiempo envejecen y hay otras que con el tiempo se vuelven grandes. Vos sos grande, Lea, grande. Lea Sajac, ¿cómo te va? Hola. Muy bien, gracias. ¿Le empezamos preguntando por su libro? Vale, es una buena forma. Bueno, sí, sobre el título, ¿por qué le puso ese título, no? Bueno, sí, yo cuento que recibí este libro por gentileza de Lea ayer y no me permitió dormir porque no podía dejarlo. Lo leí durante casi toda la noche. El libro se llama Historias de mi mochila y está firmado por Lisa Sajac Noguera y hay un número debajo, 33.502. Y tapa y contratapa son girasoles, muchos girasoles. Entonces, con esto nomás yo te pregunto, ¿por qué Historias de mi mochila? ¿Por qué los girasoles? ¿Por qué ese número ahí abajo, Lea? Historias de mi mochila significa, yo llevo encima una mochila de recuerdos, una mochila de sufrimiento, una enorme mochila de muchas toneladas que me pesaba muchísimo. Y dio la casualidad cuando se produjo acá, cuando se organizó el taller literario, y a mí siempre me gustó la lectura y la escritura, todo esto. Yo siempre soñé con ser una profesora de historia, que nunca se dio porque el destino no quiso. Pero yo siento que después de haber descargado tantos cuentos que no son cuentos, son todo cosas vividas por mí y por gente muy cercana a mí, pensé que se me iba a aliviar esta mochila. Salió este libro que fue tenía mucha acepción, y sobre todo los chicos del secundario, del cuarto y quinto año, se prendieron mucho de ese libro porque les resultó fácil leerlos. Me di cuenta que en cierto aspecto me alivié bastante, porque mis compañeros en el taller literario me entendieron muy bien. También mi profesora Graciela Komarovsky, que es una genia, como supo sacar de nosotros los temas que ella nos dictaba, nos daba para la semana siguiente,
cada uno tenía libertad o de inventar algún cuento de escribir algo sobre ese tema. Nos daba temas a veces muy simples y a veces temas bastante raros, como cómo planchar una camisa un objeto un objeto raro encontrado en un lugar, un objeto insólito encontrado en un lugar insólito o algo así. Si uno quería, podía hacerlo en forma jocosa y si no, contar algo ficticio, sino lo que uno vivió. Y yo inmediatamente no tenía que pensar ni un minuto, enseguida yo sabía sobre qué voy a escribir y lo ensamblaba con algún episodio de mi trágico ayer. Y así se fue aliviando un poco mi mochila. Pero debo reconocer que el día que yo parta, me la voy a llevar conmigo, mi mochila. Los girasoles son el recuerdo de mi infancia, porque yo hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, justo había terminado la escuela primaria y vivíamos en una parte de Polonia bastante pobre geográficamente. Había muchos pantanos, una pobreza en los campos, pero la parte donde yo conocía, nosotros vivíamos en una ciudad chica, y el único lugar también donde yo conocí era el pequeño pueblito donde vivían mis abuelos maternos, que tenía 2000 habitantes y era un lugar de veraneo. Y cuando viajábamos hasta allá no era apretar un botón que se levante el portón del garaje y salga el auto, sino había que buscar a un campesino, había que alquilar un carro con un caballo, no había nada de asfalto, y así viajábamos de nuestra ciudad para vacaciones a casa de mis abuelitos, queridos, inolvidables abuelitos maternos, que me dieron mucho amor, me dieron tanto amor, que yo nunca los olvido, como toda la familia que he perdido. El número debajo de mi nombre y apellido es el número que llevo en mi brazo, que los nazis me quitaron mi identidad y me marcaron con un número que yo tuve durante 4 años. Yo no tenía ni nombre ni apellido, yo era 33502. Cuando me llamaban era con este número. Les ocuparía mucho tiempo para contar todo lo que significa para mí esto. En realidad yo nunca pensé que esto va a ser un libro. Eran simplemente cumplir con el trabajo que nuestra profesora nos mandaba a hacer. Pero todos coincidieron y prácticamente me obligaron que esto hay que editarlo, porque algún día esto va a ser, cuando yo ya no esté, la palabra escrita queda. Y bueno, Lea, sí. Lea, te interrumpo porque la audiencia lo escuchó. El que no sabe alemán o yiddish no entendió que era el 33.502, que Marta lo había mencionado antes, que es ese horror de quitarle la identidad a las personas y marcarlas con un número, ¿no? El principio del horror en aquellos campos. Pero yo te quiero preguntar desde hoy, porque vos sos una persona que ha vivido toda su vida el hoy, el presente, y lo ha seguido viviendo. Pasaron 75 años, 76 años de la liberación de Auschwitz, y se cumplirán este año 76 años del fin de la guerra. ¿Por qué es tan importante para todos los jóvenes y para todas las personas que ven el nazismo como algo tan lejano, que pasó hace tanto? Y por ahí hasta dicen, bueno, bárbaro, fue un horror, fue un espanto, pero bueno, fue hace mucho. ¿Por qué es tan importante seguir hablando de esto hoy? Es tan importante que nadie se puede imaginar. Olvidar esto significa no darse cuenta que otra vez, si se produce una cosa así, puede desaparecer el mundo. Yo desde que llegué a la Argentina, habiendo perdido toda la familia y empezar de nuevo, no fue tan fácil.
insertarme de vuelta fue muy difícil y muy duro, pero para mí yo tengo un objetivo en la vida, justamente para que el mundo no olvide, para mí es una misión, transmitir a los jóvenes cómo deben comportarse en el futuro, cómo se deben involucrar cuando agreguen a otro injustamente, cómo deben obrar, cómo deben luchar en contra de la discriminación de cualquier índole, cómo deben luchar por el futuro de, yo no hablo de mí, yo ya fui, pero las próximas generaciones tienen que saberlo. Una generación tiene que transmitirlo a la otra simplemente para que los jóvenes que hasta ahora a lo mejor no tenían tanta noción lo que significa la lucha en contra de la discriminación, que se den cuenta la importancia de esto. Y Lea, Lea. Sí. Lo que vos estás diciendo es tan importante y es fundamental que los jóvenes lo sepan y que sepan que la memoria es crucial en este tipo de situaciones. Y yo voy a leer algo que leí de Primo Levi cuando recordamos en este programa hace muy poco los 76 años del Holocausto, porque hace esto que dijo Primo Levi citando un poema de Coleridge, me hace recordar muchísimo, por supuesto, a esto que vos decís. Y dice así: desde entonces, a una hora incierta, esa agonía vuelve, y hasta que mi cuento espantoso sea contado, mi corazón sigue quemándose en mí. ¿No? Así es. Lea, a mí me llamó profundamente la atención en una entrevista, vos lo acabás de decir también, no sé por qué sobreviví, sí sé para qué, ¿no? Y lo acabas de decir, quiero hasta el día que no esté acá insistir con la memoria. Ahora, si vos tuvieras en este momento que elegir alguno de los relatos de tu libro para compartir con la audiencia, gente joven, gente más grande, gente que conoce de qué estás hablando, que es gente que no conoce tanto, como decía Alejandro, que lo ve muy lejos, ¿qué es lo que rescatarías para compartir hoy, aquí y ahora? Y yo casi en todos los capítulos puse mi alma, pero también para subrayar que yo nunca voy a olvidar el pasado y voy a tratar de seguir transmitiendo y casi pidiendo y obligando a los jóvenes que no olviden, que prosigan con la memoria. También la resiliencia para mí es muy importante, no vivir solo con el pasado, sino disfrutar también del futuro y agradecer al destino que me dio la oportunidad de poder insertarme de vuelta a la vida. Uno de los, podría ser, para que no sea largo y la gente no se aburra, el toallón blanco. ¿Querés leerlo? A ver, Marta. Ahí vamos. Lo buscamos, el toallón blanco. Toallón blanco. Espera, bueno, sigan hablando, yo lo busco. Ahí lo buscamos. Sí, a mí me pareció muy fuerte cuando vos decís, Lea, quiero ser memoria viva, que eso también es muy importante transmitir. Sí. No es cualquier memoria. Sí, a mí me ayuda a seguir viviendo precisamente haciendo lo que hago. Desde que empezamos... A ver, ¿para qué? Quiero escuchar eso, Marta. A ver, vivir haciendo lo que haces. A ver. Precisamente, más de uno me preguntó muchas veces cuando voy a dar una charla, porque fui a dar charlas a montones de colegios secundarios y me invitaron también a La Plata y también 2 veces en la Universidad de Psicología y todo lo demás. ¿Cómo sobreviví? No sé cómo sobreviví, eso fue el destino, pero sí sé
¿para qué sobrevivir? Sobrevivir precisamente, y esto me dio mucha fuerza y tal vez por eso sigo todavía tirando, sé para qué sobrevivir, precisamente para transmitir, para contar, para concientizar a la gente y sobre todo a los jóvenes que son el futuro, para que sepan, para que no olviden que historia es muy importante y que saquen conclusiones de esto y que mejoren muchos errores que hasta ahora sufría la humanidad. A ver, Marta, si vos podés leer lo que seleccionó Sí. Lea. El toallón blanco y mullido. Los zuecos de madera me pesan cada día más. Hoy perdí uno dentro del lodo. Menos mal que mi compañera lo sacó rápidamente y me lo alcanzó. De lejos ya venía corriendo la capa con su famosa cachiporra en la mano. ¿Cuánto más voy a poder aguantar? ¿Por qué no subí con toda mi familia al camión? Hoy ya estaría convertida en cenizas. Las fuerzas me abandonan. No puedo luchar más. Pero de pronto siento que estoy abrazando el abrigo de piel de mi mamá. ¿Cómo pasó esto? No me importa, no quiero pensar. Le doy un beso y desaparece de mis manos. Me paro en la fila con el recipiente para obtener mi porción del brebaje llamado café. Tiene un gusto asqueroso, pero por lo menos está caliente. ¡Qué frío tengo! Mi amiga Malca, con sus ojos verdes, me alienta. Aguantá, aguantá, mañana estaremos mejor. Vamos a sobrevivirlos. Ella siempre lo repite y me levanta el ánimo. Entonces, ¿por qué la estoy cargando ahora con otra compañera y sus brazos muertos me están golpeando la cadera? Ahora el lodo se convirtió en nieve. Estamos marchando por los caminos, siempre de a 5. Las chicas me ayudan. Hay que tirarse a cada rato porque los aviones están tirando bombas. Los aliados bombardean a los nazis, pero ellos se mezclan entre nosotros para salvarse. Otra vez levantarse y seguir arrastrándonos por los caminos. De pronto veo a mi tío que saca el brazo en una estación por la ventanilla del vagón para ganado con la taza pidiendo un poco de agua. Mi tía se desmayó. En vez de agua recibe un tiro en la cabeza y cae muerto. ¿Pero cómo? Si esto pasó hace más de 2 años atrás. En este momento me dicen que los nazis están perdiendo la guerra. Qué pronto terminó todo. Y de repente la hermosa cara de la doctora Lubov, mi protectora, aparece entre todo este caos y escucho su voz angelical. Hijita, ya es de noche, no tengas miedo. Perdón, esta vez no te puedo salvar. Quiero retener su imagen un poco más, pero se diluye. Empiezo a correr detrás de ella. Corro y me encuentro con paredes. Vuelvo y hay un precipicio. ¿Dónde estoy? No sé cómo salir de aquí. Nadie me quiere indicar. Corro para el otro lado. De todas partes me encuentro con paredes. No hay salida, claro. Sí, mañana es la selección. Esta vez estoy yo también desnuda en la fila. No pude zafar. El doctor Mengele toca mi brazo y pronuncia mi número. Mañana es el final. Tengo miedo, no quiero morir. De repente me despierto. Estoy en mi cama, qué pesadilla. Estoy toda empapada de transpiración. Bajo despacito. Afuera hace mucho frío, pero mi casa está bien caldeada. Me meto bajo la ducha caliente. Me quedo largo rato. Qué suerte tener una ducha caliente. Al salir, me envuelvo en el toallón blanco y mullido. Me pongo las hermosas pantuflas nuevas, abrigaditas. Me parece que veo mi vivienda por primera vez en mi vida. Es tan linda y confortable. Mi mirada cae sobre el ventanal que da al balcón y a las violetas de los Alpes de todos los colores, del macetón grande, y me levanta el ánimo. Qué privilegiada me siento. Estoy libre. Y encima de repente suena el teléfono. Ma, ¿cómo estás? Mi hijo, y una felicidad me embarga tan fuerte que me deja sin aliento. Ay Dios, qué maravilla, Lea, qué hermosura, Lea. realmente, gracias, muchas gracias. Yo quiero agregarle algo, un poco de contexto para que mucha gente, como decía bien Mercedes, muchos que nos escuchan saben de qué hablamos, algunos posiblemente menos y otros quizás no lo sepan, porque esto es uno de los horrores, que no lo sepamos. Está hablando Lea por ejemplo, de la Marcha de la Muerte, del momento en que los nazis sacaron a millones de personas, muchos, la gran mayoría de ellos eran judíos, pero había
muchísimos que no lo eran, que esto es otra historia que hay que decir siempre. Creer que los nazis mataron nada más, entre comillas, nada más que 6 millones de judíos, mataron 20 millones de personas, no solamente 6 millones de judíos. Y esta marcha que ella describe era para ocultar los horrendos crímenes, tratando de vaciar los campos de concentración, porque ya los aliados avanzaban y el ejército soviético estaba por recuperar los campos, entonces los sacaban. De ahí viene el relato. Y yo lo quiero hilar y la quiero escuchar a Lea con una frase de ella, que creo que está en la película, que también la tenemos que recomendar a toda nuestra audiencia que la vea, la película que se llama Lea y Mira dejan su huella. Pero en esta película me parece que Lea dice, la vida es tan corta que yo siempre digo, trata de vivir, comete el mundo en un sándwich, porque la vida pasa tan rápido que ni te vas a dar cuenta. Es verdad. Y yo creo que eso quiero oír, Lea, de vos. ¿Cómo haces para poder haber digerido todos esos recuerdos horribles, dar tu lucha por la memoria y la justicia y al mismo tiempo decir la vida es corta porque querés seguirla viviendo cada minuto? Sí, es verdad. Se puede. Cuando yo tengo una misión en la vida. Yo, desde que quedé libre, me di cuenta que a pesar de todo, la vida es más fuerte que la muerte. Y ahí empecé a luchar de a poco, que no fue fácil, porque si todos pasaron una guerra, yo tuve que pasar dos, porque la otra guerra para mí fue, llegué con una pierna enferma de haber recibido tantos golpes en el campo. Y acá, en aquel entonces, no, la rodilla estaba hinchada y hubo que salvar la pierna porque era tuberculosis de la rótula. Así que en aquel entonces no existían año 78. ¿Qué 78? Llegué acá en el 47, en el 48 me operaron y directamente la pierna quedó dura. Yo al principio me resistí, no quería casarme, pero después me di cuenta que quedar sola en el mundo es algo muy terrible. Y pude superar todo y formar familia y darme cuenta de un montón de cosas, que la vida hay que vivirla todos los días y hay que sacar lo bueno de la vida y hay que tener fundamentalmente, como yo me elegí la misión de transmitir, de contar, de tener paciencia para ir a dar pequeñas charlas en los colegios, tener paciencia con gente que no sabía lo que significa esto, explicar muchas veces en colegios que no eran de nuestra colectividad y que no sabían y tenían muchas ganas de conocer, donde fui recibida muy bien y aplaudida enormemente porque la gente es buena, porque después de todo lo que pasó, sin embargo, los pueblos son buenos y simplemente hay que saber cómo manejarse en la vida y cómo elegir a los líderes que en el futuro a veces dejan... Lea, sí. Lea, quiero decir algo que vos has dicho y que tiene que ver con esto que estás contando, porque contás cosas horribles, pero también historias solidarias maravillosas. Y exacto. Hay uno de tus relatos que termina diciendo, yo tengo fe en la bondad del hombre. En esos mismos años existieron quienes honraron la vida salvando gente de la muerte, muchas veces entregando la suya. Mi fe se llama ser digno de ser. Ser digno de ser, eso me parece extraordinario, Lea. Exactamente. Yo lo repito todos los días. Para mí, mi religión es ser digna de ser. Mi religión es la lucha en contra de la discriminación de cualquier índole, religiosa, color de piel, condición social, absolutamente contra todo esto. Para mí existe la persona que es digna de llevar el nombre
de ser digna de ser y las personas que no lo son. Esta es mi religión, yo lo repito muy a menudo. Y eso yo lo vi, yo lo sentí, que una de las cosas, de las causas por las que me ayudó a sobrevivir, porque yo no fui ni la más fuerte, ni la más inteligente, ni nada por el estilo. Simplemente me tocaron por casualidad gente, primero que ya eran mayores que yo, en aquel entonces yo era apenas una adolescente, que me metí en el campo clandestinamente porque todavía no tenía edad. Y gente que más de una vez expuso su vida y me ayudaron a mí. Ser digno de ser es para mí una de las frases muy importantes. Lea, ¿y cómo te llevas? En la previa estuvimos hablando de la vejentud. ¿Cómo te llevas con los años? Porque cada vez que te he escuchado sonás muy orgullosa por un lado y por otro lado muy realista. Contanos eso. Bueno, yo por un lado nunca escondo mis años, pero yo por dentro no me siento de 94 años. Tengo tanto todavía para leer, hay tantas cosas para conocer. Lástima que físicamente ya no me da para tanto, pero me llevo bien. Yo ahora que todos mis íntimos amigos cada vez se iban yendo. El otro día agarré el álbum y lo tiré llorando porque de repente me encontré con una foto, éramos 16, 8 parejas también sobrevivientes que venían todos los domingos acá, no sé, mi casa tenía un imán, siempre nos juntábamos acá. Cada uno traía algo porque no había para recibir siempre a tanta gente, pero me di cuenta que ya no hay nadie, yo quedé única. Y ahora tengo amigos que son hijos de mis amigos y veo que me aprecian y me encuentro muy bien con ellos y estoy a la altura de hablar con ellos sobre libros, sobre un montón de cosas. Por dentro no me siento con la edad que tengo. Y cada día que pasa digo, Dios mío, cuanto más leo y más sé, me doy cuenta de lo poquito que sé. Yo voy a agregar, Lea nos acaba de regalar un toquecito, los que tuvimos la suerte de charlar un rato con ella, fuera de cámara y fuera de micrófono, pudimos disfrutar de un humor maravilloso, porque hablando así de los amigos que ha perdido, nos dijo, por ejemplo, en la previa misma de este programa, a mí me dejaron para que apague la luz. Exacto, exacto. Y yo, bueno, no me gusta quejarme, no tengo derecho de quejarme porque al final el destino algo me dejó. Si bien me castigó que no puedo caminar, que no puedo ver y todo lo demás, el cerebro me funciona. Y bueno, mi libro electrónico todavía con lo poquitito que me queda, agrandando totalmente al máximo la letra, todavía leo novelas históricas que para mí son una pasión. Contanos qué estás leyendo ahora, Lea. En ese momento estoy leyendo hasta hace poco yo no conocía demasiado la literatura de los escritores ingleses. Y casualmente cayó en mis manos uno de los libros de él, Un lugar llamado Libertad, de Ken Follett, y él tiene una trilogía sobre aquella época, el medioevo, y veo que el mundo no cambió mucho, digamos, me entero cómo se vivía en aquel entonces, no estaba ese aparatito que se aprieta un botón, y estamos en 3, 4 lugares distintos nosotros y nos vemos y charlamos. Para avisar algo había que ir a caballo a 30 kilómetros a avisar algo. Pero por el otro lado, hubo siempre muchas matanzas, hubo siempre muchos desmanes también, peleas en los gobiernos, sobre todo la opresión de los campesinos y todo esto, yo lo vivo muy, muy intensamente porque yo, y sobre todo los cambios que se produjeron
la lucha, la sangre que se derramó cada vez que los de abajo, los oprimidos, pudieron lograr algo, cuando los campesinos eran directamente propiedad privada, esclavos de los condes que eran dueños de una ciudad. Son los años en Inglaterra 1100, luego la segunda parte es de año 1300, y ahora estoy terminando este libro, la lucha en lo que fueron las luchas en las minas de carbón, las condiciones y todo esto. Y también mi inquietud por leer en general. Yo sin leer no podría vivir. Sin comer, de alguna manera, yo me recibí. Pero si a mí me quitan lo poquito que tengo, no sé lo que haría. Estoy tanteando. Lea, Sí. contanos cómo lees ahora. ¿Usás ebooks y una lupa? Contanos algo que ya nos dijiste. No te escuché del todo bien. Sí, que te decía Marta que nos cuentes, algo dijiste recién, ¿cómo haces para leer? Porque justamente nos dijiste que tu vista está bastante débil, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un ojo ya no va. El único ojo izquierdo me quedará unos 10-20%, muy poquito. Tengo mi tablet, el libro electrónico, que hay que cargarlo. Ahí se cargan libros. Eso me lo hace un amigo, un vecino de que vive en mi edificio, un hombre maravilloso. Todo gente que tiene la edad de mis hijos, y todos me ayudan. Él me carga libros ya que no puedo leer, carga libros en esta tablet. Y ese tablet tiene para agrandar las letras. Claro. Entonces, adentro aparece la luz y yo agrando las letras hasta el máximo. Y con una buena luz de la lámpara en la cama, porque leo prácticamente en posición horizontal por el asunto con las otras nanas que tengo en la espalda, la columna, con una lupa, y leo y sigo leyendo. Y sobre todo a mí me interesan mucho precisamente los momentos así cruciales. La Guerra Civil Española a mí me tiene apasionada. Creo que no hay un solo libro que no haya leído. Luego, esto es histórico, cuando se sabe muy poco sobre el Holocausto armenio que sucedió en 1915. Cuando Hitler le mostró a Goebbels que lo que quiere hacer, hasta Goebbels, que era un monstruo peor que él, se asombró, dijo, ¿esto quieres hacer? Y Hitler le contestó, ¿y quién se acuerda del Holocausto armenio? A mí esto me interesa mucho, yo todos esos libros lo leo, y fundamentalmente toda la historia, por más que yo la viví, pero hay muchas novelas históricas muy interesantes hay muchas cosas que yo ignoraba sobre la Segunda Guerra Mundial, y en general me interesa la política, me interesa... a veces quisiera no pensar y no puedo, pienso. Lea, ¿y cómo te definirías políticamente? Yo políticamente me gusta el socialismo democrático, sin verter una gota de sangre, el verdadero socialismo democrático. Ahí, no sé si esto existe realmente, por ahí en algunos de los países sí, pero yo me considero esto, socialismo democrático, donde no hay gente que tiene tantos millones que igual no los va a usar porque lamentablemente un día se van a ir. Y hay tanta gente que no les alcanza para comprar un litro de leche para los chicos. Esto a mí me duele mucho y me importa mucho, y creo que ya ni me acuerdo en el libro si hay algunos artículos sobre esto. Pero me considero eso, lo que te dije. Lea, yo quiero
contarle a la audiencia cuáles son los valores que vos rescatás en tu libro. La humildad, la sensibilidad y el sentido del humor. Ay, gracias. La verdad, bueno, yo te voy a contar un secreto ahora que nadie nos escucha. Yo no puedo, Tienes razón. puedo conversar con una persona que no tenga un poco de sensibilidad y fundamentalmente que no tenga sentido del humor. Para mí es muy importante esto. Así que me describiste exactamente como yo soy. Gracias. Fundamentalmente me alegra de que alguien como vos, que no me puedo comparar con tus escritos y con todo lo que vos estudiaste y quién sos, pero me siento muy feliz haberte conocido y si vos considerás que no vale vamos la pena, a competir, Lea, no vamos a competir. Yo me siento mucho más feliz que vos por haberte conocido a vos. Tal cual, y además, tal cual, saber tal cual. que nos hemos prometido tomar un café juntas y seguir charlando. Yo diría justamente en esa misma línea, Lea, que con todo lo que la valoro, el aprecio y la respeto a Marta, para todos nosotros y para nuestra audiencia es un enorme privilegio. Y no solamente por tener esta versión tan directa, tan fresca, tan clara, tan dolorosa y tan viva de algo, de una etapa muy, muy dura de la historia y de la humanidad que no puede volver a repetirse, sino por haber disfrutado de tu humor, de tu sencillez y de tu grandeza, porque realmente sos un ejemplo vivo de todo lo que podría mejorar y puede mejorar a la humanidad. Así que nuevamente te agradecemos muchísimo haber estado. Queremos dedicarte una canción que, como te decía en la previa, hoy venía viajando para Buenos Aires y venía escuchando, de repente escucho esta canción, que además es una versión hermosísima de 12 cantantes latinoamericanas, una japonesa también, y dije, esto es Lea, ¿no? Con las alas del alma desplegadas al viento. Ay, cómo me gusta. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa, pero escuchando esta canción y agradeciéndole y saludándola a Lea Sajak de Novela. Gracias a ustedes. La abrazamos y la aplaudimos a Lea. Lea, te queremos. Vamos la radio. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Ya lo tenemos con nosotros al doctor Carlos Damín. No sé, Carlos, si me estás escuchando. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Bueno, vamos a decir rápidamente, Carlos, además de ser posiblemente uno de los mejores y más importantes especialistas en el tema toxicología en la Argentina, en estos días, por circunstancias muy desgraciadas, ha tenido que estar en casi todos los medios, de manera que nuestros oyentes con certeza saben de quién hablo, pero por las dudas siempre es bueno recordar que hablamos de un médico científico, profesor universitario, especializado en toxicología, alguien que tiene doctorado por la Universidad de Buenos Aires, además un especialista a nivel internacional que integra la red científica de Comisión de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, fundador de la Fundación Niños Sin Tóxicos, Fundartox, una entidad de bien público y sin fines de lucro que se dedica a la prevención, asistencia e investigación de los problemas vinculados con la toxicología, pero sobre todo eso yo agregaría alguien muy comprometido, que no habla del tema cuando el tema sale en los diarios, sino que trabaja por el tema hace muchísimos años. Así que es un enorme placer y un privilegio tenerte con nosotros, Carlos. Muchas gracias. Yo agregaría algo que no dijiste, Alejandro, antes de meternos en este terrible tema. Lo hablábamos, Carlos, y bienvenido, antes de que ingresaras vos al programa, el dolor, la indignación, la impotencia que nos causa toda esta cuestión. Pero yo quiero recordar, decirle a la audiencia, que Carlos es bragadense, es de Bragado. Correcto. Es un lugar donde yo tengo muy buenos amigos y es un lugar que quiero especialmente porque he trabajado bastante en lo que significó la recuperación del bellísimo Centro Cultural Florencio Constantino. Un orgullo para Bragado. Grandísimo, grandísimo tenor. Gracias por el recuerdo y gracias por esta presentación. Carlos, nosotros tuvimos oportunidad de charlar con vos, una entrevista muy, muy significativa que después la resaltamos, inclusive la hemos repetido hace unos años. Queremos enfocar el tema de las adicciones más allá de esta coyuntura, sin perjuicio de que podamos hablar algo de este horror de la cocaína envenenada o lo que quedara de cocaína envenenada. Pero vos explicaste con mucha claridad y lo haces siempre, y creo que vale la pena, sobre todo, que los padres, las madres lo escuchen. ¿Cuáles son las adicciones más significativas hoy que afectan a los argentinos y cómo impactan en los distintos grupos etarios, especialmente en adolescentes y jóvenes y hasta niños, digamos? Bien, hoy por hoy el problema para nosotros sigue siendo fundamentalmente el alcohol. El alcohol porque nos atraviesa todos los grupos etarios y todas las clases sociales, ¿no? Y ustedes saben que la Argentina es el tercer consumidor de alcohol de América, después de Canadá y de Estados Unidos. Pero si nosotros miramos solamente la franja que va de los 12 a los 17 años, es decir, la franja de colegio secundario, Argentina es el primer consumidor, es decir, los canadienses que consumen mucho alcohol per cápita y por año, sus adolescentes no consumen. Y para nosotros es un problema dramático porque el 54,4% de los menores de edad consumen alcohol. Ustedes saben que el alcohol está prohibido en su venta y suministro a menores de 18 años, y esto básicamente es por el impacto en la salud del adolescente que tiene. Así que para nosotros eso es un problema. El otro problema es la marihuana, que se viene incrementando claramente, viene aumentando también todos los grupos etarios el consumo, pero mucho más en la franja de 12 a 17 años. En las dos encuestas nacionales que tenemos amplias, la del 2010 y la del 2017, llevadas a cabo por la Cedronar, vimos que se triplicó del 2010 al 17 el consumo de marihuana en el grupo de 12 a 17 años. Y después hemos visto aumentar mucho el consumo de sustancias sintéticas, los derivados de la metanfetamina y del éxtasis, y la cocaína, que siempre ha sido la tercera sustancia ilegal de consumo en nuestro país, pero que es la única sustancia que se ha mantenido en el tiempo más o menos en el mismo nivel de consumo. Qué barbaridad. Es decir, yo quiero resaltar esto porque nos pasó hace 4 años charlando con vos y de alguna manera hoy veo que se reproduce la misma situación
Y sigo en estos 4 años sin haber escuchado que los gobiernos de turno, sean quien sea, hayan hecho el foco en decir cómo hacemos como sociedad para encarar este tema del alcohol, que es tan crucial a nivel masivo y sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Da la sensación de que estuviéramos hablando igual que hace 4 años. No cambió. Una cuestión, Carlos. ¿Tienen registro del aumento de consumo de alcohol en adolescentes y a veces hasta niños desde la pandemia en adelante? ¿Ha aumentado el consumo? Tenemos algunos estudios, pero básicamente en la adolescencia bajó el consumo durante la pandemia. Los adolescentes, la mayor parte de ellos consumen alcohol en eventos sociales. La pandemia, por el aislamiento obligatorio, evitó las reuniones sociales, con lo que no había previas, no había cumpleaños, no había fiestas, no había cumpleaños de 15, y entonces los adolescentes drásticamente bajaron el consumo, cosa que no ocurrió con el interior de la familia. Las familias que durante la vida normal trabaja durante el día, muchas veces consumen alcohol a la noche. Durante la pandemia empezaron a consumir alcohol también durante el almuerzo. Eso hizo que a lo largo de la pandemia aumentara la venta del consumo de alcohol. Cuando uno mira la venta durante el 20 y el 21, la venta de bebidas alcohólicas aumentó en ambos casos. Es decir, disminuyó en adolescentes y adultos jóvenes, pero aumentó en el total país a expensas del aumento del consumo de los adultos. Carlos, yo te quiero... Dale, Marcelo. Sí, quizá es preferible que hagas vos la pregunta, porque yo iba a ir hacia otro lugar que me interesa mucho que Carlos nos explique. Entonces, antes de que vayas a otro lugar, lo que acaba de decir Carlos me lleva a otro concepto que aprendí de él y que me parece fundamental, y es: los chicos no escuchan lo que uno les dice, sino que ven lo que los padres hacen. Claro, ¿no? Claro. Por eso para mí las campañas de prevención es fundamental que estén destinadas a los padres, no a los chicos. A veces dicen, no, pues tenemos un problema con los chicos, hay que hacer algo con los chicos. Sí, con los chicos tenemos que hacer algo, pero primero lo que tenemos que hacer es cambiarles un poco la cabeza a los padres, para que los padres aprendan a que es importante el cuidado de la salud, no solo por su propia salud, sino para que los chicos aprendan a cuidar su propia salud. Sí, a mí, Carlos, me parecía muy importante porque realmente cuando uno conversa en la mesa familiar inclusive, hay unas perspectivas tan contrapuestas respecto de el prohibicionismo, la reducción de daño, la despenalización, la legalización, y hay gente que se pasa con mucho empeño discutiendo que si se legalizara la marihuana y si se legalizara, como pasó con la ley seca y el alcohol, no existirían las mafias, no existiría la violencia, y pareciera que no es tan simple. Entonces me interesa, por lo menos no nos alcanzaría ni este ni el próximo programa para que vos nos lo expliques, pero por lo menos algunas pinceladas para tener una comprensión un poco más, entre comillas, científica del tema. Bien, bueno, a ver, es cierto lo que decís, que necesitaríamos un rato largo para poder decir, pero me parece que hay algunas cosas algunos conceptos que podemos marcar y que son, que en mi criterio son importantes. Primero, no estoy seguro de que la sociedad mundial esté hoy por hoy en condiciones de una legalización masiva de sustancias y una regulación. A mí me gusta más el término regulación, que incluso Uruguay con la marihuana. Sí. A mí me parece que Uruguay lo que hizo estuvo bueno. Los toxicólogos uruguayos estaban reticentes inicialmente, finalmente adhirieron a la ley y hoy tienen una mirada positiva hacia las consecuencias de la ley. Me parece que, por eso digo, hablar de legalización yo lo dejaría ahora. Me parece que venimos nosotros muy atrasados en el tema, nosotros tenemos penalizada la tenencia y eso, en mi criterio, es algo que atrasa muchos años. No hay nadie en el país, en el mundo occidental, excepto Estados Unidos y nosotros, que tengamos penalizada la tenencia. Los rusos también.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo parcialmente nublado, tenemos una temperatura de 20 grados, una humedad que alcanza el 82%. Para mañana miércoles el Servicio Meteorológico anuncia mismas condiciones climáticas que en el día de hoy, con más calor inclusive en horas del mediodía, una mínima de 16, pero una máxima que llegará hasta los 26 grados. Amnistía Internacional escribió una carta al presidente Alberto Fernández y sostuvo: los problemas de derechos humanos en Venezuela no se han disipado. La organización humanitaria emitió una fuerte declaración luego de los dichos del presidente, quien se pronunció a favor de normalizar las relaciones diplomáticas con el país caribeño. Amnistía Internacional, que está presente en Venezuela, aseguró que los problemas de derechos humanos en ese país no se han terminado de ninguna manera. Los suscriptores de Netflix cayeron por primera vez en una década y las acciones del gigante del entretenimiento se desplomó hasta un 24%, y es noticia porque venían sosteniendo un raid alcista. Sin embargo, la información indica que la primera vez que en 10 años, en una década, ocurre un desplome semejante de las acciones de Netflix, después de perder 200.000 clientes durante estos primeros 3 meses del 2022. La compañía lo atribuyó a la suspensión del servicio en Rusia y a las dificultades para conseguir nuevos abonados en un mercado que además tiene una dura competencia porque hay otros gigantes del streaming como Disney, Paramount, HBO, Amazon, entre otros, que están disputando el liderazgo. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. Pusiste el microondas, ahora hay que esperar. Sensate, son solo unos minutos. Rápido. Así que aprovecha. Sensate, por la web. Sensate ya. Sensate, sensate ya. Por la web. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Decilo de vuelta, Carlos, perdóname, pero resalta el concepto. ¿Cómo es este tema? En nuestro país no está prohibido consumir drogas, lo que está prohibido es tener drogas. Esto a veces a la gente le cuesta entenderlo, pero no, el problema de estar fumando un porro es tener un porro en la mano, no es haber fumado. Si cuando cruza la policía se encuentra con que alguien estuvo consumiendo una sustancia, va al hospital, no hay ningún delito. Ahora, tener un porro mientras se lo fuma, eso es delito porque nuestra ley prohíbe la tenencia y aclara que no importa la cantidad. Solamente discrimina la cantidad para la excarcelación sí o excarcelación no, pero todo el que tiene, no importa la cantidad, es procesado penalmente. Esto es un disparate a esta altura de la historia, ¿no? No le pasa, repito, a ningún país occidental, excepto los norteamericanos, nosotros y los rusos. Eso por otro lado. Nosotros lo que vemos es que
el mundo, de alguna manera, el mundo occidental lo dividimos en dos grupos, ¿no? Los que son abstencionistas y los que son reduccionistas. Los abstencionistas son los que dicen, yo tengo que sacar todas las sustancias de circulación, entonces la gente, aunque quiera consumir, si no tiene, no va a conseguir. Esto es una utopía absurda que hace 100 años que fracasa. Sin embargo, se le sigue destinando mucho dinero. En los Estados Unidos le destina un presupuesto superior al presupuesto argentino solo en la lucha contra el narcotráfico para sacar de circulación sustancias. ¿Cómo le va? Muy mal. Nadie en el mundo consume lo que consumen los norteamericanos, así que le va muy mal. Sin embargo, insiste con esa posición porque debe obtener algún beneficio que quizás no esté a la vista, pero alguno debe obtener. Los europeos lo que tienen es una posición más de, bueno, nosotros hacemos prevención y tratamos de que la gente no consuma, pero si yo tengo un adulto que no lo logré convencer de que no consuma, cuando va a consumir lo que me importa es cuidarlo para que no se dañe y no se muera. Esas son las políticas de reducción de riesgo y de daño, que a algunos les parece terrible, pero a mí me parece peor que se deje librado a su suerte a los consumidores simplemente porque moralmente los ponemos del lado de los malos, ¿no? Decimos, como los consumidores son malos, que se embromen. No, eso es terrible. Entonces, yo tengo que convencerlo de que deje de consumir. Y si no, voy a tratar de facilitarle las cosas para que no se dañe y no se muera. Eso es política de reducción de riesgos y de daños. Es la que a mí me gusta. La otra, para mí, fracasó. No digo que haya que dejar de combatir el narcotráfico. Lo que me parece que tenemos que hacer es compartir un poco el presupuesto. Prevenir es caro. Cuando hace 3 años un día tuve la oportunidad de charlar con el secretario de narcotráfico junto con el secretario de la CEDRONAR, que hace prevención y asistencia, el presupuesto de lucha contra el narcotráfico era de 1.000 millones y el de la CEDRONAR de 20. No hay mucho más para aclarar. Claro. Qué horror, qué horror. Pero de todas maneras cerraron la subsecretaría de lucha contra el narcotráfico. ¿Eso cómo se explica? ¿Vos lo entendés? Le cambiaron el nombre, siguen los políticos, independientemente del partido, les sigue gustando decir compramos patrulleros para luchar contra el narcotráfico. Lo hacen todos los partidos políticos, así que le cambiaron el nombre, pero el presupuesto no bajó. Y aparte, si ustedes me dicen, lo pasaron de 1.000 a 800 y esos 200 se lo dieron a la CEDRONAR, no, la CEDRONAR sigue con el mismo presupuesto del gobierno anterior. No hay un cambio real de política. Sí. Okay. Los programas de prevención, ¿cómo los definirías vos acá? Si es que existen, si son buenos, si son malos, si habría que mejorarlos, etcétera. No, sin duda estamos mal con el tema de prevención. Completo la pregunta. Si alguien quiere salir de su adicción, no tiene recursos para ir a un instituto privado, a un lugar de rehabilitación privado, si le ofrece algo en el ámbito de lo público, si una madre convence a su hijo de que salga de la adicción y no tienen recursos, ¿pueden llevarlos a algún lado a que sea atendido y recuperado gratuitamente con recursos públicos? Sin duda. La CEDRONAR tiene muchos becados y los gobiernos provinciales tienen, la Ciudad de Buenos Aires tiene el Ministerio de Desarrollo y beca en las personas para hacer tratamientos en comunidades terapéuticas y o en instituciones de mayor contención que las comunidades terapéuticas. E incluso si se requiere una internación involuntaria de un consumidor, se puede hacer gratuitamente sin ningún problema. El tema es que nos sigue faltando prevención. Asistencia no nos falta. En algunas provincias está un poquito más débil el tema, en algunas. Hay algunas que están realmente bien equipadas para hacer tratamientos y que los sostienen los gobiernos provinciales y o la CEDRONAR. Pero nos falta prevención sin lugar a dudas. Yo tenía la información de que justamente no había dónde recurrir para poder ingresar a un instituto de rehabilitación público. Vos estás diciendo que sí se puede, esto es una buena noticia dentro de la tragedia, y
en caso de que existieran familias en estas circunstancias, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde recurren? ¿Al Cedronar? Llamar al 141 en todo el país es lo más fácil. El 141 de la Cedronar les hacen evaluaciones y cuando requieren internación los internan sin problema. El Hospital Fernández, que está abierto al público y que es gratuito, nosotros hacemos tratamientos ambulatorios, internamos y posteriormente internamos a través de Desarrollo Humano y Hábitat de Ciudad o a través de Cedronar, que de hecho los convenios que tienen son los mismos. Carlos, nos tenemos que ir a una pausa muy breve de 1 minuto, pero yo te dejo picando una pregunta que me parece importante. Desde tu experiencia al frente del servicio de toxicología en el Fernández, ¿qué porcentaje de los pacientes que ustedes atienden está vinculado con el consumo de alcohol y qué porcentaje con el consumo de otras drogas? Claramente, más de la mitad de las consultas que tenemos en el hospital son por alcohol. La otra mitad se reparte en todas las sustancias, las causas laborales de toxicología, las ambientales. No se olviden, la toxicología no solamente aborda problemas de drogas, pero más de la mitad solamente es de alcohol. Es realmente muy importante la demanda que tenemos por este problema y es el principal problema del país, claramente, ¿no? ¿Nos podrías hacer... Dale. No, y una cosita vinculada con eso. Yo recuerdo claramente, me quedó muy marcado tu relato de cuadros de chicos que vos habías visto y seguro que seguís viendo, ingresando con tipo 3 gramos de alcohol equivalentes a, me quedó media botella de Fernet o 3 litros de cerveza. ¿Se siguen viendo ese tipo de cuadros? Sí, exactamente, sí. El problema es que lo vemos en chicos menores de 18 años y eso genera un daño con un impacto a muy largo plazo en lo neurocognitivo de esa persona que realmente es para preocuparse. Yo quería que nos explicaras muy sintéticamente Fundartox, cuya misión tiene que ver como fundación con niños sin tóxicos. ¿Cuál es la forma que trabajan allí y cómo la audiencia se puede conectar por estos temas que estamos hablando de la prevención y de la sensibilización y formación en estas temáticas? Gracias, Mercedes. La fundación nació con el objetivo de poder complementar un poco lo que hacíamos entre la facultad, el hospital. De hecho, la mayor parte de los que estamos ahí provenimos de estos ámbitos. Así que, nada, lo que hacemos es mucha prevención, trabajamos mucho en el interior, tenemos convenios con distintas provincias, con la de Buenos Aires, con la de Neuquén, con la de Chubut, hemos trabajado en Santiago del Estero, trabajamos mucho en provincias haciendo prevención, capacitamos mucho a profesionales. Así que bueno, y ahí pueden acceder a la página web que tenemos de la Fundación como para poder ver qué cosas hacemos y qué otras cosas podríamos colaborar con distintos lugares del país, ¿no? Excelente, gracias. Fundartox.org. Carlos Damín, enorme agradecimiento por tu generosidad de siempre y realmente te agradecemos en nombre de la sociedad a los que luchan contra estos dramas que nos azotan todos los días. El agradecido soy yo y gracias a los tres. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Carlos, gracias. Tenemos hoy, decía Marta con mucha razón, un verdadero lujo que nos damos a Diego Golombek. Diego, yo diría que podemos decirlo, ¿no? Licenciado, doctor en biología por la UBA, profesor titular en la Universidad de Quilmes, donde dirige el laboratorio de cronobiología, investigador principal del CONICET, muchos trabajos de investigación, varios libros. Yo quería mencionar algunos nombres de libros porque de alguna manera introducen quién es Diego, desde cronobiología humana, pero después El cocinero científico, apuntes de alquimia culinaria, Ciencia en el aula, lo que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla, Cavernas y palacios en busca de la conciencia en el cerebro, Sexo, drogas y biología, Cerebro, últimas noticias, Las neuronas de Dios, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel, Neurociencias para presidentes, en este caso como compilador. Bueno, por supuesto hay mucho más, pero básicamente yo creo que lo que a uno le impresiona cuando lo escucha a Diego es
esa posibilidad de acercarnos a cada uno de nosotros a la ciencia, algo que parece tan lejano, tan distante, tan para algunos pocos. Y con esto, Diego, te doy la bienvenida, te saludo y te pregunto, vos decís, hacer ciencia es una sensación extraordinaria, el saber que le estás robando un secreto a la naturaleza y agregás que estás sacudiendo la naturaleza a preguntazos, ¿no? Bueno, contanos, ¿qué es esto de la ciencia a preguntazos? Hola Alejandro, Mercedes, Marta, bueno, muchas gracias por invitarme para hablar un rato de ciencia y de preguntazos, pero básicamente es eso, ¿no? La ciencia es hacer preguntas. Por un lado está la ciencia profesional, lo que hacemos los investigadores que vivimos de eso, pero todos somos un poco científicos y científicas cuando hacemos preguntas. No cualquier pregunta científica, ¿sí? Si vos preguntás de qué color es esa mariposa, bueno, es azul o lo que fuera. O sea, esa no es una pregunta científica porque no te invita a otra pregunta, a abrir otra puerta, a hacer un experimento. Pero permanentemente nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué me están saliendo mal las claras a nieve? ¿Sí? ¿Por qué canto en la ducha? ¿Por qué ese córner fue tirado con una comba? Son preguntas científicas que nos podemos hacer todos. Y cada tanto entendemos un cachito más. Por eso de mandar preguntas a la naturaleza y cada tanto robarle algún secreto, que profesionalmente lo hacemos los científicos, pero creo que también lo hacemos todos y todas aún sin darnos cuenta. Preguntas científicas que algunas también pueden ser preguntas filosóficas, ¿no? Tienen muchísimo que ver. A ver, si vos ahondás mucho, cualquier pregunta científica puede parecer superficial, sea muy puntual, pero si rascás un poco detrás de eso, hay modelos del mundo detrás de una pregunta científica y ahí tenemos muchos puntos de contacto en la filosofía. La gran diferencia es que por ahí la filosofía no hace experimentos, hace experimentos mentales. Nosotros metemos manos en la masa, pero en el fondo estamos tratando de entender de qué se trata todo esto y qué somos nosotros, de qué es esto que somos en el mundo. Diego, hay una interesante aproximación a tu vida donde vos explicás cómo llegaste a la ciencia y cuando uno empieza a leer cree que va a ser un camino, un sendero bastante similar al de otros científicos. Sin embargo, vos tenés algunas peculiaridades en este camino que a mí me encantaría que compartieras con la audiencia. Sí, es que la respuesta a cómo llegué a la ciencia es muy sencilla, son dos palabras básicamente, ni idea. Yo no era un niño naturalista, yo no andaba persiguiendo pájaros o levantando rocas a ver qué bichos había abajo. Me encontré inscripto en la Facultad de Ciencias, en Biología, en la UBA. Yo venía de otro lado, venía trabajando en periodismo desde los 15 años, haciendo periodismo música. Deportivo, ¿no? En el Herald. Periodismo deportivo en el Herald, sí. Efectivamente. Después algo de periodismo cultural, música, teatro, venía por otro lado. Y nada, estaba ahí, no entendía muy bien cómo, no me pregunten demasiado, no me gustaba, no me iba bien tampoco. Además, pensaba, yo entré a biología cuando era una carrera muy tradicional, ¿sí? Era una carrera que empezaba con biología, con botánica, con zoología y cosas que yo no podía dibujar, no venía bien por ahí. Pero creo que la palabra clave es que aguanté. No sé si es el mejor consejo vocacional para los jóvenes que están por ahí, pero aguanté y nada, te deslumbran los profes, tus compañeros, y de pronto apareció el cerebro en escena, apareció la funcionalidad, la biología más de por qué pasan las cosas, no solamente de cómo son las cosas, y eso sí, me fascinó y desde entonces que me dedico a eso con mucha más alegría. Ahora, te recibiste... Dale, Marta, dale. Lo atractivo, te lo digo acá, se lo digo a los oyentes, además de toda tu sabiduría, es la forma en que contás la ciencia. Yo a veces pienso, a mí no me han contado bien algunas disciplinas, por eso no las entiendo. Y suelo repetir una frase que usaba Ernesto Sábato, y la hago propia. Él decía: en el dilatado mundo de mi ignorancia, la anatomía y la botánica ocupan un lugar destacado. Entonces, ¡qué bueno! La biología también, y otras muchas, pero con seguridad, porque no nos las enseñan bien a estas disciplinas. Podemos tener
a lo mejor inclinación hacia uno u otro aspecto, pero creo que todo es tan atractivo, lo que nos rodea es tan atractivo que quien nos lo cuenta bien nos enamora, nos engancha y nos hace seguir profundizando, ¿no? Y bueno, vos sos uno de esos. Bueno, gracias Marta, pero pensemos también, cuando vos le preguntás a alguien por qué se dedicó a algo, en muchos casos, no tengo una estadística, pero en muchos casos es por algún profe que los deslumbró en la secundaria y que contaba las cosas distintas, ¿no? Que contaba las cosas con entusiasmo, de otro lado. De ahí la importancia de esto, de contar de una manera que entusiasme, que contagie. Si no, nunca vamos a tener más científicos y científicas, si no logramos cambiar desde la educación formal la imagen que tienen los pibes de la ciencia. Y bueno, eso empieza en la educación, empieza con un profe que te deslumbra, que te mira cosas que te saca al patio de la escuela o te saca a un museo o lo de fuera y te cuenta cosas que ni te habías imaginado. La importancia Contanos. de que cuenten. Contanos entonces vos, ¿cómo llegaste, en algún momento decís, hablas del tiempo y decís, me quedé como muy entusiasmado habiendo descubierto que la biología puede tratar de comprender el tiempo interno? Y yo me enganché con el que te fuiste a estudiar el tiempo de los pingüinos, pero explícanos ese concepto del tiempo, la biología, la longevidad, la esperanza de vida, bueno, esas cuestiones. El concepto del tiempo creo que nos fascina a todos, desde distintas perspectivas, filosóficas sin duda, artísticas, bueno, físicas, los físicos también estudian el tiempo de cierta manera, y yo no sabía que la biología también estudiaba el tiempo como propio, que había un tiempo del lado de adentro. Y esto lo escuché por primera vez en una clase de fisiología en la facultad, que empezaron a hablar que sí, hay un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es, que se llama reloj biológico. Epa, eso empezó a resonar, porque resonaba con Cortázar, resonaba con Heráclito y Parménides, que son cosas que me venían dando vueltas y que me fascinaban, y desde entonces que efectivamente me dedico a buscar en busca de ese tiempo perdido, desde el punto de vista biológico. Y uno de los lugares donde lo busqué es efectivamente en Antártida. Al día siguiente de recibirme, al día siguiente, inmediatamente, tuve la oportunidad de hacer una campaña antártica con la siguiente idea. A ver, nosotros tenemos un reloj biológico que nos dice qué hora es, y nos dice que es de día o que es de noche, pero sabe que es de día o que es de noche porque afuera hay luz o hay oscuridad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué tenemos un reloj? Si simplemente hay que mirar por la ventana, o mirar por la cueva o por el nido. Resulta que hay situaciones en el mundo donde el mundo no te dice qué hora es. En Antártida hay un momento del año en el cual no se apaga la luz. Y hay otro momento del año en el cual no se prende la luz. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a hacer experimentos en Antártida en un momento en el cual no se apaga la luz. Durante 2 o 3 semanas el mundo no te dice nada, no te da ninguna señal de qué hora es. Entonces estudiamos efectivamente a los pingüinos cerca de esa base, y es un poco como la película Happy Feet, ¿sí? Pues estaban los pingüinos, la familia pingüinil, incubando sus huevos, iba papá pingüino a buscar comida y volvía, iba mamá pingüina a buscar comida y volvía. Nosotros medimos cada cuánto lo hacían, a lo largo del día, si era al azar, si permanentemente iban y venían, y vimos que no, que en un momento en el cual el mundo no te dice nada, no te dice qué hora es, porque nada cambia en Antártida en ese momento, los pingüinos saben que en determinado momento tienen que ir a buscar alimento al mar, y saben que en determinado momento tienen que volver a alimentar a las crías o a ellos mismos. Bueno, esto te da la pauta de que está bueno tener un reloj. Cuando el mundo no es tan fidedigno, hay que confiar en el reloj que tenés adentro. Y después sí, hay que volver al laboratorio a ir a buscar ese reloj, pero esa ya es otra historia. Qué bárbaro. No sé si, yo quiero seguir preguntando, pero preguntá vos, Ale. No, primero que nada quería recordarle a nuestros oyentes que además de por la AM1220 de Ecomedios, nos pueden estar viendo y escuchando por ecomedios.com. El mejor lugar para vernos es el sitio web. Yo te quería cambiar un poquito el tema, ir a un libro tuyo que me resulta muy, muy impactante, el de las neuronas de Dios, que como bien aclarás, no es un tratado de ateología. Y esa frase me pareció que es sumamente interesante. Vos ahí decís, nuestro cerebro tiene entre sus funciones la empatía, el sentir con el otro.
decís, esto es un tema biológico, es decir, no es un tema del corazón, digamos, como diría cualquiera, de las emociones, no, es biológico, decís, estamos cableados, no para poner la otra mejilla, sino para sentir la mejilla del otro. Y que esto, de alguna manera, está muy relacionado con el funcionamiento de la mayoría de las organizaciones sociales y en particular de la religión. ¿Por qué no lo explicás un poquito para la audiencia como para que se entusiasmen y lo vayan a leer? Sí, cómo no. A ver, la idea es, a ver, ¿por qué la humanidad en siglo XXI, donde supuestamente tenemos tantos avances tecnológicos y la cosa va por otro lado, el 80% y pico de las personas declaran que creen en algo sobrenatural? Muchos de ellos además lo organizan socialmente en forma de alguna religión, con sus rituales, sus costumbres, etc. Pero ¿por qué esa creencia? ¿Por qué hemos mantenido como humanidad la creencia de que hay algo más allá de la naturaleza, de lo que vemos, de lo que sentimos? Entonces uno podría decir, bueno, es cultural, sí, es un fenómeno que se ha transmitido culturalmente, pero si es tan mayoritario y se ha mantenido a lo largo de la historia y de la geografía, uno podría hacer una hipótesis de que puede haber algo más que lo cultural y que tal vez sea algo biológico, que venimos con una propensión a creer, genético, exactamente, hereditario, que venimos con una propensión a creer en determinados fenómenos sobrenaturales, que tal vez en algún momento fue adaptativo, que para algún individuo primitivo fue adaptativo creer en algo, aferrarse a esas creencias y sobrevivió, fue más fuerte o salió corriendo en el momento adecuado. Entonces, bajo esa hipótesis es que, bueno, me puse a buscar evidencias de dónde se prende el fenómeno de la creencia en lo sobrenatural, si hay áreas del cerebro que charlan o se animan en el momento en el cual uno está en algún tipo de trance místico, y así sucesivamente, y la respuesta es que sí, que hay regiones del cerebro bastante específicas para la experiencia espiritual o religiosa. Después viene la parte social, después viene cómo se aprovecha esa propensión biológica y se lo organiza en forma de religiones. Eso sí es puramente cultural, pues las religiones han cambiado muchísimo a lo largo de la historia o de la geografía. Eso es una forma de organización social, pero seguramente se monta sobre una necesidad humana de tener seguros de que la cosa va a funcionar. Y eso es un poco lo que evalúo, por eso el título, Las neuronas de Dios, porque hay áreas neuronales que se encienden cuando la gente está experimentando una creencia determinada. Y después haces alguna referencia a los falsos negativos y falsos positivos, ¿no? En relación a este tema y toda nuestra historia como humanidad. Pero Ale te trajo a las neuronas de Dios. Me quedó una pregunta para luego sobre cuestiones de cronobiología en relación a lo que vos también has trabajado mucho, los horarios escolares. Pero ya que estamos con las neuronas de Dios, hubo algo que me resultó apasionante, me intrigó y cayó, por supuesto, en el dilatado mundo de mi ignorancia, y quiero preguntarte un poco más al respecto. Y hablas de y tengo que leer algo porque si no, no te lo puedo decir exactamente. Hablas de las causalidades favoritas. Encontrar caras en todos lados. Esto promovido por la exagerada superficie de la corteza cerebral que se dedica a identificar caras. Te lo pregunto porque yo soy una de esas que identifico caras en cualquier cosa, en una pared, en un charco de agua, en las nubes, como vos decís, en una tostada. Y después hay una nota en ese libro que dije, bueno, ahí me van a aclarar un poco más en la nota, pero en la nota decís que, o mejor dicho, el citado dice que involucra múltiples circuitos, entre ellos una región desproporcionadamente grande en la corteza temporo-occipital. Okay. Lo podés, porque conozco mucha gente que identifica, y yo creo que no es, no sé, nos dirás vos, ni bueno ni malo, pero ¿qué es esto? Jamás había leído algo referido a esto. ¿Lo podés explicar como sí, claro. Cosas? Hace muchos años se descubrió que había áreas de la corteza, la cáscara del cerebro, la parte más superficial, que se activaban cuando nos estimulaban distintas partes del cuerpo. Una parte se activa cuando te estimulan las manos, o los pies, o los labios, la cara,
el resto del cuerpo, etc. Y no es una proporción humana, ¿sí? El hombrecito, la mujercita que se forma en la corteza, no tiene las proporciones de un cuerpo humano. Hay partes que son mucho más sensibles que otras. Las manos y los labios, por ejemplo, los genitales, etc. ¿Sí? Lo mismo pasa con el reconocimiento de un humano que está ahí afuera. ¿Sí? Hay partes que inmediatamente nos llaman la atención y te encienden el cerebro. Si yo sigo la mirada de alguien que está viendo un cuadro por primera vez o una persona que se presenta, la atención que le prestamos a la cara es muchísimo mayor que la que le prestamos a cualquier otra parte del cuerpo. Dentro de la cara, lo primero que miramos son los ojos y los labios, ¿sí? A eso me refiero con que evolutivamente ha sido importantísimo poder identificar las caras y las expresiones de la gente, saber si este que viene corriendo viene a darme un abrazo o a darme un mazazo. Y eso te das cuenta un poco con la cara y saber si tenés que quedarte ahí o salir corriendo. Por eso es que digo que la identificación de la cara ha sido tan importante y ocupa áreas del cerebro más grandes que la identificación, no sé, del hombro, de la espalda o del pie derecho. A eso me refiero a la desproporción. Por eso es que después encontramos caras en cualquier lado. Encontrás caras en los árboles, en las nubes, en las tostadas. Porque estamos preparados un poco para encontrar caras aún allí donde no las hay. Y no le ocurre a todas las personas. A ver, hay ciertas condiciones como la prosopagnosia, hay condiciones de estas de nombres raros, las cuales a la gente le cuesta muchísimo identificar las caras, pero son menores, ¿sí? Mayoritariamente somos muy buenos para identificar caras humanas particularmente, o incluso para ponerle caras a objetos inanimados. Vos ves los autos, ¿sí? Y los autos son dos ojos que son los faroles y una boca que es el paragolpes, porque bueno, es lo primero que vemos en un fenómeno que se mueve. Tal cual, tal cual. Entonces, aquellas personas que tenemos esa debilidad no somos anormales, ¿no? Bueno, no tenés que ir a ver al neurólogo, no te preocupes, no, para nada, de ninguna manera. Gracias, es absolutamente normal y humano. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Yo te quería preguntar, insistiendo con esto de la expectativa de vida de las especies y la diferencia que hay entre los 3 o 5 años de un colibrí, lo que sabemos de la longevidad de los elefantes o de las tortugas, y que la mujer en este momento japonesa de 119 años que vive y es como la mujer hasta ahora viva más longeva. La pregunta es, ¿la biología descubrió por qué estas diferencias
en los procesos vitales de las especies? Sí y no. ¿Sí? Acá de nuevo tenemos que meter en la bolsa dos paquetes. Un paquete es lo que traemos de fábrica, lo genético, aquella que es la esperanza de vida promedio de una especie, por decirlo de una manera, y lo otro es lo ambiental. ¿Sí? Uno puede tener una esperanza de vida, no sé, de 80 años, pero comer mal, ¿sí? O exponerse a riesgos innecesarios, o no tomar agua, o enfermarse, o lo que fuera, y obviamente eso va a modificar tu esperanza de vida, y lo contrario. Si te cuidas muchísimo con la dieta, con el ejercicio, etcétera, tal vez expandís la esperanza de vida en términos individuales. Ahora bien, ¿por qué las especies viven distinto? Tiene que ver con muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué un pájaro, un insecto, lo que fuera, vive distinta cantidad? Porque básicamente cambia su cambia su metabolismo, cambia cómo metaboliza los alimentos, cómo experimenta el mundo, cómo es su ciclo vital, ¿sí? Nosotros, entre otras cosas, comenzamos más longevos desde el punto de vista en que nacemos relativamente inmaduros, ¿sí? Si nosotros naciéramos con la cabeza del tamaño maduro, no pasaríamos por el canal de parto, ¿sí? Básicamente. Entonces, nacemos con una madurez relativa que extiende nuestra necesidad, nuestra obligación de crianza, de estar al lado de una mamá que te cuide, que te agarre y que no te deje salir, pues no puedes ni caminar, no puedes hacer nada. Eso ya te extiende más que cualquier especie conocida la primera etapa vital, ¿sí? Después extendemos un poco una etapa vital que, si bien está presente en otros mamíferos, es la etapa de la adolescencia. Hay adolescencia en monos, en ratones, lo que fuera, pero es muy corta, ¿sí? La distancia entre el juvenil o el infantil y el adulto es mucho más corta que nosotros. La maduración sexual es mucho más corta que en humanos y que en humanas. Y después, por cuestiones que ya tienen que ver con la cultura, ¿sí? Con la aparición de antibióticos, de vacuna, de comida para todos, de no depender de los ciclos de la naturaleza, sino depender más de la heladera, el supermercado y lo que se produzca incluso en otros lugares del mundo, hemos expandido culturalmente la esperanza de vida. Lo que no sabemos es hasta cuánto. ¿Sí? Hay muchos modelos teóricos de hasta cuánto puede vivir en promedio, más allá de esta señora extraordinaria de 119 años. Sí, la de 122, ¿no? Que es la que se supone que es la más longeva, pero vos pensás que esta de las zonas azules y los supercentenarios es una tendencia que abarca toda la humanidad, ¿o qué significa esta revolución demográfica? Si lo es. Claro, hasta cuándo vamos a llegar y si eso va a depender de la medicina, de la alimentación, etcétera, o de cuestiones mucho más tecnológicas, de ir reemplazando partes que andan mal, como el barco de Teseo, ¿no? Que vos vas reemplazando un hígado por acá, un órgano por allá, una piel por allá, ¿es la misma persona o no? Te puedes preguntar. Igual hay algo muy interesante. Hay un libro de Ricardo Kohler, que es un psicólogo, escritor, que se fue a alguna de estas ciudades con personas centenarias, Vilcabamba, en Bolivia, etcétera, pensando, bueno, estos van a comer muy sano, van a comer poco. Sí. Era todo lo contrario, fumaban, claro, calambre, fumaban cigarro, cualquier cosa. Calambre, no hacían nada de ejercicio y llegaban a los 120 años. Bueno, el mundo ha vivido equivocado, claramente. Diego, en esa misma línea, hay un análisis muy interesante que hace Harari, el antropólogo y filósofo e historiador israelí. En Homo Deus, él hace un análisis muy interesante sobre la longevidad, sobre el futuro, la posibilidad de vivir muchísimos años más, como vos decís, con el reemplazo de determinadas partes, etcétera, las ventajas de la tecnología. Y él ahí agrega, lo que puede pasar es que se produzca la mayor, quizás, inequidad de toda la historia de la humanidad. Es decir, que quienes puedan pagar tratamientos de ese tipo lleguen a vivir como algo muy razonable 200 años, y los otros, y bueno, se quedarán en 80 o en 100. Desde la biología, ¿cómo mirás esa afirmación que es más filosófica? No, creo que tiene razón, pero también se escapa un argumento biológico, que no es evolutivamente plausible eso. La evolución funciona manteniendo lo que anda bien, durante muchísimo tiempo, tiempos evolutivos. Cada tanto aparece algo distinto por azar, absolutamente por azar, y si resulta que ese algo distinto ayuda a cierta adaptación también por azar, se mantiene en la población.
¿sí? Pero esto implica que haya muchísima variabilidad en la población, que es lo que descubrió Darwin, eso es la selección natural básicamente, una población variable en edad reproductiva como para poder transmitir esas variaciones a su descendencia, ¿sí? Si uno aumenta la edad desproporcionadamente y empieza a jugar con, nada, algunas cuestiones que se quedan en la población mucho más allá de ser adaptativas o no, empieza a jugar con otras cuestiones, con cuestiones que ya exceden a un programa evolutivo, con lo cual yo no sé cuán felices seríamos en términos biológicos en el caso de realmente vivir, no sé si para siempre, pero 3 o 4 veces más, que es lo que algunos llegan a sospechar. Además de las cuestiones de inequidad, claramente para pocos, lo cual es una novela de ciencia ficción, es Asimov, es el fin de la eternidad, finalmente, ¿no? Claro. ¿Y por qué dormimos? Perdón. Dale, Marta. Yo quiero volver al tema de las incongruencias cronobiológicas y los horarios escolares, porque a mí me parece muy importante y puedo hablarlo también por experiencia propia. Yo muchas veces me he dicho a mí misma, yo he sido autodidacta, porque hasta media mañana no entendía nada lo que me explicaban mis profesores porque estaba dormida. Cuando yo viví un tiempo en Uruguay y cuando mis hijas comenzaron la escuela donde iban era a partir de las 9 de la mañana hasta las 3:30 o 4 de la tarde. Teníamos un desayuno familiar, se despertaban contentas, se iban despiertas a la escuela y bueno, después volvimos a vivir a Buenos Aires y los horarios a mí me sorprendieron enormemente, eso de que entraban a las 8 menos cuarto, con lo cual se tenían que levantar a veces antes de las 7 de noche, no había desayuno familiar, e incluso fui a hablar, simplemente para ver, sabiendo cuál iba a ser la respuesta, fui a hablar con el director de la escuela, contándole mi experiencia y diciéndole cuán importante sería que eso se tuviera en cuenta para la educación integral de los niños. Y la respuesta fue que, bueno, que había complicaciones con los horarios laborales de los padres. Los padres necesitaban llevar a los chicos a la escuela y después hacer sus cosas para ir a trabajar. A mí me llamó muy gratamente la atención que vos seas uno de los que más insiste en este tema y además con fundamentos científicos. Y te pregunto, ¿en qué estado pensás que está eso? Si crees que hay alguna posibilidad, ¿qué pueden hacer los padres? En este caso yo soy abuela y el mismo problema lo veo en mis nietos, ¿no? ¿Qué cosa aconsejás que pueda hacerse? Porque seguramente muchos de los oyentes también tienen este problema en su familia. ¿Qué debería hacerse, además de tener científicos y contadores de ciencia tan lúcidos y atractivos como lo sos vos con tus discursos o tus explicaciones? Hablábamos hace un rato de este pedacito de cerebro que mide el tiempo, el reloj biológico. No es igual en todas las personas. Sabemos que hay personas más matutinas, más mañaneras, en la jerga lo llamamos alondras, y personas más noctámbulas, que en la jerga lo llamamos búhos. Y hay extremos, hay personas muy mañaneras y muy noctámbulas, muy alondras y muy búhos. Y uno no es igual a lo largo de toda la vida. Esto se llama el cronotipo, va cambiando junto con el desarrollo. Y el ejemplo más claro, más típico, es el de los adolescentes, que son búhos, son claramente búhos, por una cuestión cultural, ¿sí? Los adolescentes hacen todo mucho más tarde, claramente, y chatean hasta cualquier hora, si van a salir, la previa la hacen a las 2 de la mañana, etc. Eso es cultural. Pero esa cultura se monta sobre la necesidad biológica de hacer todo un poco más tarde. Las agujas del reloj biológico de los adolescentes apuntan hacia más tarde, lo cual no habría ningún problema si no fuera porque al día siguiente, el turno mañana de la escuela secundaria en Argentina y en muchos otros países empieza demasiado temprano, 7:20, 7:30, 7:40 en el mejor de los casos. Conclusión, al igual que Marta, los chicos y las chicas están dormidos, literalmente, en las primeras horas, con los ojos abiertos, pero dormidos, con lo cual no hay mucha educación que uno pueda hacer. ¿Cuál es la solución a esto? A ver, la mejor solución sería que los chicos se fueran a dormir mucho más temprano. No pueden. Su reloj biológico se los impide. Si uno les dijera a las 9, 10 de la noche anda a dormir,
y se van a quedar en la cama, se van a quedar leyendo, viendo la compu, viendo el teléfono, etc. Por lo tanto, la otra solución es retrasar el horario de inicio de la escuela secundaria. Cuando uno dice retrasar, se encienden alarmas. Dice, ¿pero qué? ¿Van a ir a las 9, a las 10? ¿Cómo va a ser? La escuela es un faro de la sociedad, es importantísimo como marcador social, entre otras cosas, de los horarios, de los tiempos. Por tanto, cuando uno dice esto, todo se alarma. Te dicen, como dice este director, y bueno, ¿qué va a pasar con los padres que tienen que ir a trabajar? O te dicen qué va a pasar con el turno tarde, va a empezar a cualquier hora, o con el turno noche, si lo hubiera. Entonces nosotros proponemos que ese cambio sea pequeño, que las clases no empiecen de ninguna manera antes de las 8, que ya es una gran diferencia, e idealmente que no empieces antes de las 8:30. Eso está demostrado en varios lugares que se hizo a nivel nacional o a nivel estatal en otros países, que eso no interfiere necesariamente con el transporte, se puede acomodar al horario de los padres y tampoco interfiere con lo del turno tarde o el turno noche. Si lo haces bien, si lo haces con ese pequeño corrimiento, los chicos también son conscientes de la necesidad de dormir un poco más y no van a ir a dormirse más tarde. No es que, no entro más tarde, así que me voy a dormir un rato más tarde. No, van a mantener el horario de dormirse, y acá la posición de los padres es fundamental para ayudarlos y enseñarles, pero van a hacerlo, van a dormir un poco más y van a estar menos dormidos, faltar menos, se van a enfermar menos y las notas van a ser mejores. Está demostrado que si empiezan un cachito más tarde, su promedio de notas es mejor, con lo cual no hay razones para no hacerlo. Estamos todavía tratando de convencer a algunas escuelas para que lo hagan en forma piloto, y que si esto funciona muy bien se puede implementar ya a nivel estatal de alguna manera. Diego, ¿por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? Dale. A ver, es una pregunta muy profunda. Tenemos la respuesta. La respuesta son 2 palabras muy sencillas, que son ni idea. O sea, no sabemos algo tan profundo como por qué dormimos. La primera respuesta va a ser para descansar. Y es lógico, ¿sí? Uno está cansado, luego duerme. Pero un momento, cuando uno hace mucho más ejercicio físico durante el día, ¿duerme más? No necesariamente. Cuando uno no hace nada durante el día, o está de vacaciones, o está en una tarea que no le requiere tanto cansancio, ¿duerme menos? No. Así que no es solamente para descansar, claramente tiene que ver con descansar. Sabemos que dormir es vital. Sabemos que si deprivamos a un animal de laboratorio, experimentos que se hicieron hace mucho tiempo y no se repetirían por cuestiones éticas, si no dejas dormir a una rata, a un ratón de laboratorio, se muere. Y se muere en 2 semanas. Lo mismo que se muere si no come. O sea, dormir es tan importante como comer. Sabemos que durante el sueño crecemos, ¿sí? Solamente durante el sueño de noche. Ahí se secreta la hormona de crecimiento. Sabemos que se repara el cuerpo. Sabemos que cambia el metabolismo, se fortalece el sistema inmune, sabemos que se fortalecen también las memorias y el aprendizaje. Si uno tiene un examen al día siguiente, lo peor que puede hacer si no estudió es quedarse estudiando a la noche. Es la garantía de que no te vas a acordar de nada. Lo mejor es jugarte a que te tomen una unidad, estudiar ese cachito e irte a dormir. Y ojalá te lo tomen, ¿no? Pero a ver, el sueño es fundamental porque modifica el estado de ánimo. Si uno no duerme bien, está de mal humor, no sabemos muy bien por qué, pero está clarísimo, es así, se equivoca más, tiene más accidentes de los banales y de los serios. Los accidentes de trabajo serios en muchos casos tienen que ver con la falta de sueño, o bien ocurren a la noche en una persona que no está bien dormida durante el día. Con lo cual, la respuesta es, no lo sabemos del todo, sabemos que es vital, y sabemos, por el absurdo, que deprivar de sueño tiene una cantidad enorme de consecuencias negativas que se evitan simplemente durmiendo la cantidad de horas que corresponden y siendo muy parejo en ese ciclo de sueño-vigilia a lo largo de la semana. Diego, estamos en el tiempo que habíamos convenido con vos y somos muy respetuosos. No tanto, porque decimos esto y te hacemos una más, ¿viste? Es una vieja maniobra. Una más. Pero ahí tenemos 8.000, Marta, 8.000. Hay una cosa que me parece que es muy importante, me parece que es muy importante vincular esta verdadera, no diría auge, sino esta incidencia tan fuerte de la ciencia en los últimos tiempos vinculado con la pandemia. Me parece que es importante que hagas un comentario sobre eso. ¿Y cómo ves vos que va a seguir la cosa? Porque en este último tiempo, dicho en una palabra, la ciencia fue fundamental para darnos algo de certeza, ¿no? Bueno, viene la vacuna nos salva. La pseudociencia fue casi mínima en la Argentina, ¿no? Bueno, la vacuna no, antivacuna, prácticamente acá no pesaron. ¿Cómo ves vos
el futuro inmediato de la relación entre la ciencia y la sociedad? Efectivamente, en el medio de una tragedia, pues la pandemia es eso, es una tragedia espantosa que nos ha tocado vivir, la ciencia ha cobrado una preponderancia increíble. La gente esperaba un poco las noticias de científicos y científicas, había una cierta expresión de veracidad en lo que decía un científico porque había evidencia, aún cuando las cosas cambiaban. Acá nos enfrentamos a la naturaleza de la ciencia, venía una viróloga y te decía algo, y a las 2-3 semanas te decía, ¿sabes qué? No, ahora aprendimos un poco más y no era tan así. Eso es difícil de aprender. Pero la ciencia no da respuestas unívocas, no, va cambiando, fue un gran aprendizaje. Pasó algo rarísimo, 2 cosas rarísimas pasaron. Una, que ibas a un bar y la gente estaba hablando de, no sé, ARN mensajero, o de cepas de virus, Claro, no pasó en la historia. Y lo otro interesante que pasó es un experimento internacional de características inusitadas. Todos los científicos del mundo estábamos pensando en una sola cosa: cómo desde nuestra disciplina podíamos ayudar a mitigar un problema tan universal. Y hubo colaboraciones internacionales, hubo datos abiertos como nunca, realmente. Eso es algo extraordinario que se dieron en el marco de una tragedia. El gran desafío es que esto de que la ciencia ocupe un lugar preponderante en el imaginario de un Estado, y a su vez que los científicos y las científicas sigamos con esta idea transfronteras de que hay que colaborar, hay que pensar juntos, el gran desafío es que se mantenga más allá de estos tiempos extraordinarios, que siga en los tiempos ordinarios. Yo soy bastante optimista al respecto. Creo que aprendimos mucho, creo que se fortaleció el imaginario, la imagen del científico en la sociedad, en la Argentina sin duda, que en muchos otros países también, y también que los científicos vimos que más allá de que queremos conocer más el mundo y expandir el conocimiento, muchas veces tenemos que forzarnos a que ese aumento del conocimiento impacte en la sociedad, le sirva directamente a la gente, en forma de vacuna o en forma de que las ciencias sociales entiendan la respuesta de la gente a las vacunas, o en forma de que los epidemiólogos y los matemáticos hagan modelos para entender cómo se disemina una infección. De alguna manera lo que hacemos va a tener que ver con lo que va a necesitar la gente en ese momento, y un pedacito de nuestro tiempo tiene que ser dedicado a eso. Muy bueno. Ahora, Diego Golombek, dale, la última de la última. No te abuses, comentario. Todos, por supuesto, queremos mantener nuestra mente lúcida, estar activos cerebralmente hasta vaya a saber cuántos años de nuestra vida. Y vos creo que en Las neuronas de Dios decís algo así, que las personas que pretenden eso y se les aconseja hacer crucigramas o sudocos, y que van a terminar siendo especialistas en sudocos, pero decís algo así como que el único ejercicio comprobado para mejorar el rendimiento cognitivo es el ejercicio físico. Esto es música para mis oídos, entonces, ¿algún comentario sobre eso? A ver, no es que esté mal hacer la llamada gimnasia mental, hacer crucigramas, sudokus, sobre todo en grupo. ¿Sí? Sobre todo en grupo, realmente mantienen las facultades cognitivas, nos mantienen de buen humor, y eso es muy bienvenido y hay que hacerlo. No se extrapola a otras funciones cognitivas. No es que por hacer cierta gimnasia mental después otras tareas te van a salir mejor, no necesariamente es así. Lo que realmente está comprobado es esto del ejercicio físico moderado. Lo mismo que te dice un cardiólogo para que esté bien el corazón es lo que te tiene que decir el neurólogo para que esté bien el cerebro. De hecho, el ejercicio físico no solamente mantiene las funciones cognitivas, también promueve algo que hasta hace unos años no se sabía existía, que era que promueve la neurogénesis. Nosotros cuando estudiamos en el secundario sistema nervioso, nos decían algo así como en el sistema nervioso adulto, neurona que para, neurona que cierra. O sea, si se te murió una neurona, fuiste, no se recuperan más. Hoy sabemos que no es así, que hay neurogénesis a lo largo de toda la vida, no en todo el cerebro, en algunas partes nomás, no importa, hay neurogénesis y la promueve el ejercicio físico. Así que no solamente vas a tener mejor las facultades cognitivas y las motoras, porque al hacer ejercicio obviamente el cuerpo va a funcionar mejor en cuanto a moverse, en cuanto a enfrentarse a distintos obstáculos, sino que además vas a tener neuronas nuevas. Así que bueno, vale la pena aún para los sedentarios. Sí. Diego Golombek, muchísimas gracias. La verdad que querríamos quedarnos 3-4 horas más,
Te agradecemos muchísimo y bueno, en cualquier momento volveremos a conversar porque estos temas son fundamentales para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias. Yo ahora dejo el programa y voy a seguir haciendo ejercicio físico. Muy bien. Muy bueno. Muchas gracias.